Grabando. Buenas noches, profesora. Mucho gusto. Mi nombre es Verónica Elisa y vamos a trabajar el taller número 2 sobre la corteza cerebral. Le presento a mis compañeros, Luisa, Tatiana y Javier, que por cuestiones de conectividad no puede estar con nosotros por medio de video. Empezamos nuestra sustentación. Listo. Ok, para empezar a hablar del estudio del sistema nervioso central desde una perspectiva anatómica, patológica o de imágenes diagnósticas, es importante conocer que existen 3 tipos de planos. Tatiana, ¿me puedes poner la otra diapositiva, por favor? Ya, un segundo. Listo. Ok. El plano horizontal, el plano coronal y el plano sagital. El plano horizontal, también conocido como axial o transversal, es paralelo al piso o perpendicular al eje longitudinal. Divide al encéfalo en parte superior y en parte inferior. El plano coronal también se conoce como frontal. Es paralelo al eje longitudinal y pasa a nivel de los pabellones auriculares, dividiendo al encéfalo en sección anterior y sección posterior. El plano sagital también se conoce como medial y divide al encéfalo en 2 mitades iguales, en derecha e izquierda. Existe además otro vocabulario para referirse a las direcciones anatómicas. Este vocabulario fue tomado del sistema nervioso de animales con orientación lineal. En esta imagen vemos que está la palabra dorsal, que en los animales significa que es la parte de la espalda, revés o lo que mira al firmamento. La parte ventral, que es lo que mira hacia la tierra. La parte caudal, que es lo que está hacia la cola. Y la parte rostral, que es lo que está hacia el rostro o la trompa o el hocico específicamente. Para usar esta terminología en el encéfalo, se adoptó, dado que en el encéfalo se presenta una acodura de 90 grados entre el encéfalo y la médula espinal. Es por eso que cuando hablamos del encéfalo y usamos estas palabras, tenemos como referencia el mesencéfalo. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Dame un segundo. El mesencéfalo es el referente para ubicarnos dentro del encéfalo. ¿Por qué? Como vemos en esta diapositiva, lo que está arriba del encéfalo se conoce como dorsal, del mesencéfalo, se conoce como dorsal, lo que está abajo del mesencéfalo, Tatiana, la anterior, por favor, como ventral, lo que está abajo del encéfalo como ventral, lo que está en la parte de atrás se conoce como caudal o posterior, y en la parte de adelante como rostral o anterior. En definición, podemos decir, en resumen, podemos decir que existen 3 principales direcciones para movernos dentro del encéfalo. Anterior, posterior, dorsal, ventral y superior, inferior. Sigue mi compañera Luisa. Gracias, Verónica. Bueno, cuando hablamos del cerebro humano, nos referimos a una estructura compleja de la cual se ha estudiado muchos años de evolución y de la cual se ha podido evidenciar que con el pasar del tiempo ha presentado cambios. En este caso, el cerebro humano con respecto al cerebro de otros mamíferos es una estructura compleja compuesta por unos pliegues que llamamos circunvoluciones
y que si pudiéramos extender en una superficie plana, podría considerarse que tiene hasta 3 veces el tamaño del cráneo. Esa estructura está compuesta o cubierta por algo que llamamos la corteza cerebral, que tiene unas características específicas, entre ellas que está muy plegada, está escondida por grandes grietas profundas llamadas cisuras o surcos. Su parte externa está compuesta por una sustancia que llamamos la sustancia gris, que corresponde a los cuerpos de las neuronas, y hacia adentro está compuesto por algo que se denomina la sustancia blanca, que tiene que ver con las fibras neuronales. El cerebro humano está compuesto por 2 hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Está dividido por una cisura que se llama la cisura interhemisferial. Como podemos ver en la imagen, tiene muchos surcos o grietas que se denominan circunvoluciones. Puedes pasarla, por favor. La cisura central también se llama la cisura de Rolando. Tiene otra cisura que es la cisura lateral. Y tiene otra cisura que se llama la parieto occipital. Estas cisuras lo que hacen es dividir el cerebro en lóbulos, conocidos como lóbulo parietal, lóbulo frontal, temporal y lóbulo occipital. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, antes de continuar con la histología de la corteza, quiero comentar también que el cerebro humano está constituido o dividido en diencéfalo y telencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, está formado por unas estructuras que se denominan el tálamo, hipotálamo y epitálamo. El tálamo es una estructura encargada de la conexión entre las neuronas sensitivas y motoras y de la interconexión entre ambos hemisferios cerebrales. El hipotálamo es el encargado de la producción de hormonas, entre ellas la oxitocina, la hormona antidiurética, y el epitálamo es el encargado de los ciclos de sueño y de vigilia. Le doy paso a mi compañero Javier, que va a hablar de la histología de la corteza cerebral a través de una historia o cuento. Gracias, compañera Luis. Yo lo que hice fue realizar una pequeña historia para describir la histología de la corteza. Y a continuación la leo. Se llama La vieja corteza. La vieja corteza, ya cansada, daba un paseo por el parque, caminando con paso tenue y lento. Observó que los pequeños neurulación jugaban con el balón. Hubo un momento en que los pequeños patearon la pelota hasta donde estaba la vieja corteza. Uno de los pequeños fue a recogerla y miró al viejo corteza de cerca. Le causó curiosidad ver cómo era y le preguntó sobre toda su forma. ¿Por qué usted tiene tantas partes? La corteza le contó que algún día también él estaría igual, cuando complete su desarrollo. El pequeño le preguntó cuáles eran los nombres de sus partes, a lo que la corteza contestó: esta es mi corteza y está dividida en la neocorteza. Esta parte en los humanos representa más del 90% y es la más nueva, por eso su nombre. El resto es la paleocorteza y la arquicorteza. Los nombres se refieren a que son más antiguas. ¿Pero tiene muchas más partes?, preguntó el pequeño. Así es, respondió. Es una estructura compleja e importante para la vida. Como es compleja, la podemos dividir por capas. Son 6. La isocórtex es una y otras áreas que son menos se llaman alocórtex. El isocórtex es la más nueva y las alocórtex más antiguas. También hay otras partes muy pequeñas, pero que son fundamentales para que pueda funcionar, que son las células. Son muy importantes y son células estrelladas o granulares, células piramidales, células horizontales,
células fusiformes y de Martinot. Cuando te hablé de las capas, te conté que eran 6, organizadas desde la superficie al interior, y son: capa molecular, una capa sináptica, la capa granular externa. Tiene muchas células pequeñas, estrelladas y piramidales. La capa piramidal externa, que tiene células piramidales. La capa granular interna, y esta tiene células estrelladas que están muy agrupadas. La capa piramidal interna, que tiene células estrelladas piramidales y de Martinot. Y la capa multiforme o polimórfica, donde abundan células fusiformes y envían información a la corteza. También existen las conexiones corticales, el centro medular o las fibras de sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, y son fibras de proyección que conectan con estructuras subcorticales. Las fibras córtico-corticales que conectan diferentes áreas de la corteza, las fibras de asociación que conectan distintas áreas corticales de un mismo hemisferio, y las fibras comisulares que interconectan ambos hemisferios. Esta es una estructura muy importante y necesaria que la conozcas y la cuides para que puedas prevenir situaciones que la puedan afectar, para que aproveches al máximo su potencial y valores lo trascendental de mantenerla saludable. Bien, ahora los dejo con mi compañera Tatiana, que va a continuar con las áreas de Brodmann, de la corteza cerebral. Bueno, buenas noches, compañeros y profesora. En este momento les voy a presentar las áreas de Brodmann de la corteza cerebral. ¿De dónde nace o de dónde provienen las áreas de Brodmann? Proviene de un neurólogo alemán que se llama Corbinian Brodmann, quien quien estudió el cerebro y sus áreas específicas, creando un mapa sobre el cerebro, dividiéndolo en 52 regiones, con sus funciones y características en humanos y primates. El cerebro se divide en 4 lóbulos: lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, de las cuales vamos a hablar sus funciones y sus áreas o divisiones. En el lóbulo occipital tenemos el área visual primaria, ¿sí?, con su número 17. Su localización rodea la cisura calcarina de la superficie medial del lóbulo occipital. La función de ella es principalmente es fusionar la información que viene de ambos ojos, o sea, es una visión binocular. Su lesión puede provocar ceguera según el daño que se produzca en el área mencionada. Tenemos el área psicovisual o área visual secundaria, que encontramos el número 18 y 19. Su localización rodea el área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital. Su función es retinotópico, el cual puede producir alucinaciones realistas. Luego nos vamos hacia el área o lóbulo parietal. En él encontramos los números 1, 2 y 3, ¿sí?, que son las áreas de la corteza somatosensitiva. Su localización ocupa la circunvalación postcentral en la superficie lateral del hemisferio, en la parte posterior del lóbulo. Su función está encargada de recibir las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contrario de su cuerpo. Su lesión o enfermedad está en el área, produce confusiones en la percepción táctil, como las temperaturas, presión o dolor táctil.
Su localización encontramos el área psicosomética, psicomestésica, perdón, área sensitiva, secundaria, según encontramos el número 5 y 7. Esta se ubica en la parte superior de la parte del lóbulo parietal. Su función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos a la relación de los estímulos visuales. Su lesión son los daños irreversibles que pueden producir ataxia óptica. Es un trastorno de la coordinación, de la visión y el movimiento. Luego nos vamos hacia el área de Wernicke, es el número 39 y 40. Su localización se encuentra en los giros supramarginal y angular. Su función es la integración de la información, donde permite la percepción de la forma, estructura y tamaño de un objeto. Su lesión es agnosias táctiles. Luego nos vamos al área gustativa, que es el número 43. Su localización es el de parte externo inferior de la circunvolución porcentual y va por delante del opérculo frontal. Su función es la identificación del equilibrio. Ahora nos vamos hacia el lóbulo frontal, que él nos indica el funcionamiento cognitivo del habla y el lenguaje. Nos vamos a ir al área motora primaria, que es el número 4. Su localización es la circunvolución presental, parte superior del lóbulo frontal. Su función, controla los movimientos voluntarios de los lados contrarios de la lesión. Su lesión va en la corteza motora primaria y produce apariencia contralateral. Esto da una apariencia de flacidez, da reflejos tendiosos y exagerados. Los signos, vamos a ver el signo de Bakinski, es una de sus patologías donde causan movimientos estáticos y dificultosos, como la epilepsia jacksoniana, causando destrucciones al daño cerebral. Luego nos vamos a ir al área premotora y área de suplementario número 6. Su localización es por delante del área motora. Su primaria o su principal función es controlar los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Es las ganas de ejecutar los movimientos que se originan. Por ejemplo, si yo quiero correr, esté acompañado de los sentidos táctiles y auditivos. Sus lesiones producirán apraxia, es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales, dificultoso, como por el ejercicio de caminar. Luego nos vamos a ir al área prefrontal. Asociación terciaria son los números 9, 10, 11 y 12. Su localización es en la cara lateral. Su función es la relación con los procesos mentales. Sus superiores tales al pensamiento, razonamiento, el juicio y la voluntad. La lesión afecta esta área, produce incapacidad de tomar decisiones y se puede asociar a un retraso mental y puede producir cambios permanentes en el individuo. Luego nos vamos a ir al área de Broca, el lenguaje expresivo es número 44 y número 45. Su localización está circunvalación frontal e inferior. Su función es comprender y articular el lenguaje escrito. Su lesión pueden producir afasias, las cuales son dificultades de comprender el lenguaje. Luego nos vamos a ir al lóbulo temporal. En él vamos a encontrar el número 20 y 21, que se encuentra en el área de la corteza del lóbulo temporal. Analizando su función, es analizar los datos más complejos de la información. Su lesión puede producir efectos variados, donde está la incapacidad de reconocer rostros reconocidos familiares y también va acompañado de dificultad de la visión, de identificar los colores para la comprensión de la imagen visual.
Luego nos vamos a ir al área psicoauditiva, que es el número 22. Su localización es en la cara lateral del hemisferio. Su función se relaciona con la comprensión del lenguaje oral, donde proviene la corteza auditiva primaria. Su lesión tiene una fase auditiva compleja, donde se entable una conversación con la otra persona, pero la otra persona no sabrá qué es lo que dice. Luego nos vamos hacia el área límbica, que es donde están los números 23, 24, 29, 30, 35 y 28. Su localización es la circunvalación del cíngulo y su función es el que lleva a cabo los instintos y las emociones, donde comprende una serie de estructuras del corte que rodean el hilo del hemisferio. La corteza olfatoria se encuentra el número 28 y 34. Su localización es el área 34, es el área de Brodmann. En el uncus y el 28 se encuentra en la corteza entorrinal. Su función es intervenir el comportamiento a la respuesta de olores y también usando para la recuperación de los recuerdos de la persona. También se utiliza para eso. Su lesión es por irritación, por alucinaciones olfatorias no agradables. Luego nos vamos a la corteza auditiva primaria, el número 41 y 42. Su localización está en la corteza temporal. Su función es identificar y detectar los cambios de las fuentes sonoras. Su lesión puede producir pérdida auditiva. Con esto terminamos nuestra exposición. Compañeros, no sé si tengan algo más que decir. Yo, Tati, quiero agregar algo a lo que tú estabas diciendo. Cuando hablamos de las emociones tienen que ver con el área prefrontal, con la corteza prefrontal que tú ahorita estabas mencionando, en donde se localiza la voluntad, en donde podemos decir que se localiza la somatización de los sentimientos y por eso lo llamamos emociones, ubicados entonces allí en la corteza prefrontal y también están asociados con el área de Broca. Es correcto. Listo, yo creo que por ahora damos por terminada nuestra exposición. No sé si alguno más quiera anotar algo más o decir algo más. No, Tatiana, agradecerle a la profesora por la atención y esperamos la retroalimentación. No. Bueno, Yo tampoco tengo nada más que agregar, compañera. ok. Vale, entonces damos por terminada la exposición.